Parte 1. Orígenes y el primer viaje. Me llamo Robinson. Vengo de Inglaterra y tengo 18 años. Mi padre es alemán y mi madre, inglesa. Somos una buena familia, 2 hermanos, una hermana y yo. Mi padre es un hombre de negocios exitoso, gozamos de holgura económica, estudio en un colegio de prestigio y llevo una vida cómoda. Sin embargo, albergo un sueño, deseo viajar y conocer el mundo. Mi padre es un hombre sensato que solo desea lo mejor para mí, pero ese anhelo no es el suyo, y en su rostro adivino la preocupación. Una mañana me llama a su habitación. Con voz grave y plena de inquietud, me pregunta por qué ansío huir de la seguridad de mi hogar. Viajar es peligroso, me advierte. No es cómodo, podrías perecer en el intento. Lo escucho y me asalta la duda, quizá tenga razón. Sin embargo, ¿qué sería la vida sin riesgos? Pensemos en todo lo que podría descubrir: países remotos, gentes distintas, paisajes insólitos. Cada día me persigue ese anhelo. Busco el consejo de mi madre, confiada en que ella mediará. Le confieso mi sueño y le suplico que interceda ante mi padre. Mi madre me ama, pero también le atenaza el miedo. Opina que mi sitio está en Inglaterra, donde todo es familiar y seguro. Un año más tarde, hallo la ocasión de partir en compañía de un viejo amigo cuya familia ostenta un barco. Ven a Londres conmigo, me propone con entusiasmo. Titubeo, no estoy preparado. Pero el corazón me dice que debo arriesgarme, y así zarpo rumbo a la gran ciudad. El trayecto es emocionante durante la primera hora, hasta que una tormenta despiadada azota la nave, el viento aúlla, las olas la mecen con tal furia que cuestan arrancarla del abismo. El miedo me encoge el pecho, añoro mi cama, el calor de mi hogar. Al despuntar el día, el mar se aquieta y la calma devuelve a la tripulación la esperanza. Un marinero se me acerca y, tras compartir mi pavor, me ofrece una copa que me sume en un sueño reparador. Al despertar, olvido por un instante el hogar, mi espíritu aventurero renace. Al día siguiente, el viento mengua y avanzamos con lentitud. Pero pronto arrecian los vientos, y el mar se convulsiona de nuevo. Una nueva tempestad, aún más feroz, nos arroja olas que rivalizan en altura con montañas. Otras embarcaciones semejan ingenuos juguetes en el juego de Poseidón. El terror regresa, desearía huir, pero el destino me ancla a cubierta. Ruge el capitán, se invoca a Dios y, al cabo, un tripulante descubre que el casco sufre una brecha, el agua se cuela sin clemencia. Hombres bajan al Sentina para bombear denodadamente, yo me quedo paralizado, hasta que un compañero me implora auxilio. Con manos temblorosas, acudo a su lado, un disparo corta el aire, es la señal de peligro supremo. La nave está al borde del hundimiento, el agujero crece, las aguas avanzan inexorables. Trabajamos sin descanso bajo un cielo que, aunque ahora apacible, guarda el recuerdo de la tormenta. De pronto avistamos un navío cercano. Desde él desciende un bote que se acerca a nosotros. Rescatados, abandonamos nuestra embarcación malherida. 15 minutos después, la gran nave se sumerge para siempre. Agotados, desembarcamos en una costa desconocida. Allí nos aguarda un grupo de aldeanos que nos socorre con amabilidad, nos ofrecen comida, abrigo y algo de dinero para proseguir viaje, a Londres o a Hull, la ciudad que me vio nacer. Opto por Londres. Parte 2. De Londres a África y la esclavitud. Al llegar a Londres, conocí al capitán de un navío que preparaba un viaje hacia África. Intrigado por mis historias y mi afán de negocios, me invitó a acompañarlo.
En su compañía aprendí pronto las reglas del trueque, me explicó qué comprar en Inglaterra y qué mercaderías demandaban los pobladores de aquellas costas. La travesía fue en un comienzo gratificante, el mar estaba en calma, el aire tibio prometía prosperidad y, al pisar el mercado africano, obtuve mis primeras ganancias con rapidez. Con el oro en los bolsillos, regresé a Inglaterra más rico, pero mi espíritu aún ansiaba aventura. Deseaba dominar el arte de manejar la nave, así que me quedé junto al capitán para que me enseñase. De nuevo en África, el destino se tornó adverso. A la mitad del trayecto avistamos un bergantín extranjero que, veloz, se abalanzó sobre nuestra embarcación. Eran piratas despiadados cuyos mosquetes tronaban y cuyas espadas relucían bajo el sol. Luchamos con valentía, pero en inferioridad numérica nos vencieron. Al caer prisionero, mi juventud y fortaleza me condenaron a la esclavitud. Me asignaron al servicio del propio capitán pirata, trabajé sin descanso en las labores domésticas y en el jardín, soportando humillaciones que alimentaban mi anhelo de libertad. Sin embargo, en medio de mi abyección, hallé un rayo de esperanza, una joven esclava que limpiaba la casa con gracia y discreción. No hablábamos el mismo idioma, pero bastaba una mirada para comprendernos. Cada fugaz roce de su mano me despertaba un torrente de ternura y deseo. Sabía que nuestro amor era imposible, la ley de los piratas lo prohibía, y, aún así, soñaba cada noche con librarla de aquel cruel destino. Un día, la guardia llevaba víveres en una pequeña embarcación. Esa noche, los suministros y armas quedaron listos para la faena de pesca del día siguiente. Mi mente ideó un plan, armaría la nave, reuniría provisiones y, bajo el pretexto de una jornada de pesca, nos evadiríamos con la joven. Pero, al concebir el proyecto, comprendí que ella no podría embarcarse sin levantar sospechas. Aquella despedida improvisada se antojaba inacible. El amanecer siguiente trajo consigo la oportunidad. La joven apareció en mi camino con un brillo en los ojos. Su triste sonrisa selló el pacto silencioso entre nuestros corazones. Pocos instantes después, tomé sus manos y atisbé en sus pupilas una mezcla de esperanza y miedo. Cuando el pequeño bote nos llevó mar adentro, nuestro jefe supervisaba el reparto de cañas de pescar y víveres. Me aseguré de que el bote fuese cargado con sobras de comida, armas y provisiones suficientes. Aquella noche, en la oscuridad, zarparíamos sin llamar la atención, y sucedió, al despuntar la mañana, nos encontrábamos lo bastante lejos de la costa para que las aguas nos ocultasen. Yo empuñaba un fusil, la joven se aferraba a mi brazo, temblando de emoción. Un súbito impulso de valor me obligó a arrojar al mar al único ocupante mayor de autoridad en el bote, nuestro supervisor, cuyo cuerpo desapareció con un chapoteo brusco. El muchacho que nos acompañaba, un niño criollo asignado a servirnos, me miró con deferencia. Capté en su rostro una silenciosa lealtad. Juntos, avanzamos mar adentro sin regresar jamás a aquella costa de esclavitud. Tras 2 años en el mar, el viento nos condujo a una costa desconocida. Debíamos amarrar la embarcación, pero las olas chocaban con furia contra los arrecifes. A tientas descubrimos un río cercano, su corriente nos arrastró suavemente hacia la orilla. En tierra firme, sostuve apenas el aliento, me hallaba exhausto y solo. El niño había desaparecido en la espesura. El bote y el arma eran casi mis únicos tesoros. Sin embargo, la primera prioridad fue hallar agua dulce. Me interné unos metros y di con un riachuelo cristalino. Bebí con desesperación y, al retomar fuerzas, regresé en busca del bote y de la muchacha. Allí estaba ella, oculta entre la maleza,
con los ojos brillantes. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó con tal ternura que el dolor de años de cautiverio se desvaneció de golpe. Aquella noche, bajo un manto de estrellas, juramos no separarnos jamás. Esa misma semana, explorando la playa, vi un gran navío, abandonado, sin rastro de tripulación, que me recordó nuestro igual infortunio. Subí a la cubierta y recorrí sus pasillos vacíos hasta hallar una inscripción en el timón, indicaba que había zarpado de España. Con astucia recogí provisiones secas, algunas armas y una lámpara. Todo lo cargué en un sencillo bote hecho con madera arrancada del casco. Regresé a la orilla trayendo conmigo a mi compañera y una nueva vida. Ahora éramos dos náufragos unidos por la esperanza. Montamos un refugio improvisado en la playa, compartimos el pan que horneamos con harina encontrada en el carguero y nos prometimos que aquel paraje sería nuestro hogar mientras no encontrásemos otro rumbo. Parte 3. La honda soledad y la forja de un refugio. Después de aquel rescate, quedamos la joven y yo como únicos moradores de aquella costa. Sin más compañía que el murmullo de las olas y el crujir de la maleza bajo nuestros pies, comprendí la inmensidad de la soledad. Sin embargo, donde muchos verían desolación, nosotros hallamos una oportunidad, la libertad. 1. Primer refugio en la playa. Con la madera y los víveres rescatados del navío español, erigimos un cobertizo junto a la orilla. Colocamos los tablones contra la roca y los sujetamos con cuerdas. Después apilamos algo de comida seca y armamento en un pequeño montículo para mantenerlo a salvo de la marea. Aquella noche dormimos bajo un techo precario, pero los sueños que tuvimos fueron más apacibles que en cualquier camarote pirata. 2. El cerro y la terraza protectora. Al alba, subí a la colina más cercana y oteé el horizonte. La isla, cubierta de verde, prometía abundancia. Allí decidí fortificar nuestro asentamiento. Con piedras y tierra desmoronadas de la ladera, levanté un muro de contención que formó una terraza natural frente al campamento. Esa plataforma nos permitiría acceder con facilidad a nuestra cabaña y, al mismo tiempo, frenar la erosión durante las lluvias. 3. La cueva y el almacén subterráneo. Bajo la pendiente de la colina hallé una pequeña grieta en la roca, la amplié con picos improvisados hasta crear una cueva de dimensiones suficientes para guardar provisiones. Allí trasladé el armamento, el grano y algunas de las pertenencias más frágiles. Cada grava y cada tabla que ingresaba al refugio subterráneo reforzaba mi convicción de que, a pesar de la soledad, estábamos a salvo. 4. La cruz calendar. Pasaron los días y supe que debía llevar la cuenta del tiempo. Otorgué a aquella cruz de madera, plantada en la arena junto al refugio, la función de calendario. Trazaba un corte diario y cada domingo hacía una incisión más larga. Cada fin de mes marcaba con otra mella profunda. Así transcurría el tiempo, cada hendidura recordaba el paso de las estaciones sin necesidad de relojes. 5. El equilibrio mental. Durante aquellas primeras semanas, acepté mis pensamientos más negativos, la añoranza del hogar, el miedo al abandono, y los escribí en un cuaderno de pequeñas páginas arrancadas de envases de fruta. Luego plasmé también lo bueno, el aire puro, la compañía incansable de mi amada, la seguridad de nuestro refugio. Aquella rutina de escritura, a diario primero y luego semanal, templó mi mente como el fuego templa el metal. 6. Caza y domesticación. Al cabo de un mes, las provisiones comenzaron a menguar. Fue entonces cuando decidí salir en busca de alimento vivo. Con mi cuchillo y un trozo de cuerda, aprendí a rastrear cabras salvajes que habitaban el interior.
Al principio huían con habilidad, pero tras varios intentos logré atrapar un ejemplar, sufriendo un duro golpe en el rostro que me enseñó la prudencia. Luego, adopté otra estrategia. Con ayuda de mi perro fiel acostumbra a los animales a mi presencia, mediante sorpresas y manjares, hasta domesticarlos. Así surgió mi pequeño rebaño, protegido por un cercado de ramas y zarzas. Cada mañana llevaba hierba fresca y agua al redil, y en pocos meses contaba con varias crías bajo mi cuidado. 7. Pan y cerámica con granos de maíz hallados en el navío, molí la harina golpeando las semillas en un hueco tallado en un tronco. Mezclada con agua y amasada sobre piedras al calor de la hoguera, obtuve mi primer pan rudimentario. Para conservarlo, fabriqué recipientes de barro al pie de la colina, extraje arcilla del suelo, modelé vasijas y, tras varios ensayos, descubrí que un baño de fuego endurecía la cerámica lo bastante como para guardar agua y semillas. Parte 4. Del pan rudimentario al dominio del entorno. Tras 3 años aún con mis primeros panes tostándose entre grandes losas calientes, comprendí que mi supervivencia requeriría ambición constante. Aquella deliciosa corteza, imperfecta y áspera al paladar, me supo a triunfo tras tanto naufragio. Pronto me propuse ampliar mi libertad. Vislumbré en la espesura un árbol colosal y soñé con convertir su tronco en una canoa. Emprendí el trabajo con ansia, taladré el interior del enorme fuste, extraje la pulpa con herramientas toscas, horadé la madera hasta conseguir una embarcación primigenia. Pero, al intentar deslizarla por la colina hacia la playa, descubrí una terrible verdad: el peso era inviable. La pendiente me retaba, la canoa apenas se movía, el esfuerzo quedó en vano. Aquel fracaso, fruto de mi entusiasmo desmedido, me llenó de ira. Observé la selva con determinación, mi planificación debía mejorar si quería progresar. Así transcurrió mi tercer año, mis ropas, carcomidas por la intemperie, cedían su lugar a pieles curtidas que cosí con meticulosa paciencia. Fui mi propio sastre, confeccioné un gorro resistente, un chaleco y calzones ceñidos, dándome protección contra el rocío y las lluvias. También soñé con un refugio móvil sobre mi cabeza, un rudimentario paraguas de pieles tensadas, sostenido por varas flexibles, capaz de guarecerme cuando el cielo descargaba su furia. Pasaron los años y, tras el tercer aniversario de aquel primer amanecer en la isla, alcancé un nivel de confort impensable en mis horas de esclavitud. Mis días seguían marcados por la rutina. Al alba revisaba el cercado de cabras, al mediodía molía maíz y amasaba pan, y al atardecer perfeccionaba mis refugios y utensilios. Durante los siguientes 5 años, mi ingenio desembocó en la creación de una nueva canoa, más pequeña y ligero diseño. Esta vez su transporte a la orilla resultó factible, la deslizamos apoyándola en rodillos improvisados, hasta dejarla mecida por la espuma marina. Con ella inicié una expedición circunvalar, bordeé riscos y arrecifes, sorteé corrientes traicioneras y comprobé mi resistencia contra el mar abierto. En un instante de furia oceánica, el viento quiso arrebatarme de la costa, luché sin aliento durante 2 horas, hasta que mi pericia y voluntad me trajeron de nuevo a la arena. Comprendí, entonces, que era más fuerte de lo que jamás imaginé. En una de esas singladuras, remonté un río angosto, pero las piedras lo obstruían tan apenas unos metros adelante. Tuve que dejar la canoa a orillas de aquel curso de agua y proseguir a pie, explorando la jungla circundante. Al volver a mi hogar improvisado, escuché una voz familiar: Robinson. Robinson. Era mi loro Pollo, aquel compañero canoro que, tras años conmigo, había aprendido a imitar mi timbre. Verlo allí,
erguido sobre la rama de un árbol, me llenó de júbilo. Aquel suceso marcó mi regreso a la civilización de la isla, ya no estaba del todo solo. Pollo se convirtió en mi centinela y amigo. Para entonces, habían transcurrido 11 años desde mi llegada. No solo había domesticado cabras y burros salvajes, sino que contaba con un rebaño estable de más de 20 animales, de cuya leche obtenía queso y mantequilla. Además, el café que planté junto a la cueva dio sus primeros frutos, y mis almacenes rebosaban de maíz, frutas y carne curada. Sin embargo, sentía la carencia de un interlocutor humano. Mi perro, fiel a mi lado, me brindaba consuelo, pero ansiaba conversación y consejo. Una tarde, mientras paseaba con Pollo y mi perro, cuyos ladridos alertaban a las cabras de mi proximidad, descubrí huellas en la arena, un pie humano, sorprendentemente grande. El corazón se me subió a la garganta. Temía el encuentro con posibles intrusos hostiles. Construí de inmediato un segundo vallado alrededor de mi casa y reforcé las almenas con troncos labrados. El enemigo no se aproximaría sin aviso. Los días siguientes transcurrieron en tensión hasta que, un crepitar de madera a lo lejos me hizo correr hacia la playa. Allí, tras un matorral, apareció un bote con 9 hombres en la cubierta, huyendo del último vendaval. Reconocí sus galas. Eran ingleses, sorprendidos al verme tras tantos años. Les ofrecí asilo y provisiones. Me contaron que huían de piratas en alta mar. Entre ellos estaba un capitán encadenado por sus propios hombres tras una rebelión. Movido por un impulso de gratitud y justicia, pacté con aquel capitán liberar a sus cautivos y restituirle la nave. Con solo 5 aliados armados, ejecutamos un audaz plan. Primero neutralizamos silenciosamente a los vigías, luego, liberamos a los leales al capitán y, tras breves escaramuzas, recuperamos el barco. Aquella victoria resonó en el aire con 7 disparos, señal de que la nave volvía a su legítimo comandante. Emocionado, mis ojos se llenaron de lágrimas. No había imaginado jamás que un día volvería a surcar el océano con un navío bajo mi mando. Al día siguiente, celebramos con un festín de cerdo y vino costoso. Por primera vez en casi 3 décadas, degusté bizcochos y brotes de repollo traídos de Europa. Me vistieron con ropas ligeras que me oprimían al principio, mas pronto me acostumbré. Entre brindis, decidimos qué hacer con los 6 prisioneros más belicosos. El capitán ofreció dejarlos en la isla o ejecutarlos en alta mar. Proponí darles la opción de permanecer bajo mi amparo, pues la vida en Inglaterra les aguardaba como rebeldes. Sorprendentemente, eligieron el retiro en la isla. Los condujimos a mi cueva prisión, ahora transformada en almacén, y sellé la entrada con piedra y cañas entrelazadas. Con la nave bajo mi autoridad, planifiqué mi regreso a la civilización. Solo llevaría conmigo a mi perro, al loro Pollo, a mi amada africana y unas cuantas posesiones indispensables, mi libro de anotaciones, armas, herramientas y el metal precioso hallado en tantas singladuras. Zarpamos en diciembre de 1686, exactamente 27 años después de mi naufragio. El primer destino fue la isla vecina de Frare, donde los antiguos prisioneros españoles y portugueses recuperaron la alegría al reencontrarse con viejos camaradas. Allí, conmovido, vi reunirse a un marinero español con su perro, que saltaba de dicha al alcanzarlo. Fue una escena cargada de emoción. No pude sino aplaudir al ver cómo la vida, pese a su crudeza, aún ofrecía motivos para la esperanza. Parte 5. El retorno al mundo conocido y la elección final. Abandonamos la isla de Frade aquella mañana de diciembre de 1686, con la proa apuntando hacia Europa.
Tras 2 meses de travesía en calma, al fin avistamos las costas inglesas. Los riscos familiares de Dover se alzaron en el horizonte como viejos centinelas del hogar. El capitán y su tripulación, agradecidos por la hazaña, me ofrecieron escolta hasta Londres. Al desembarcar, sentí un vértigo de emociones enfrentadas, el bullicio de las calles, los estandartes ondeando al viento y el estruendo de los carruajes parecían un eco lejano de mi vida anterior, y, sin embargo, cada piedra de aquel puerto me resultaba extrañamente íntima. De Londres partí enseguida rumbo a Brasil, donde mi esposa y mi hijo aguardaban noticias tras tantos años. Aterricé en Salvador y emprendí el viaje por ríos y trochas hasta alcanzar la plantación que una vez fue cuna de mis triunfos terrenales. Allí me esperaba ella, mi compañera, ya madura y serena, con el rostro trazado por la nostalgia pero iluminado por la esperanza. Nuestro hijo, un joven robusto y estudioso, me abrazó con la fuerza de quien sabe que su padre ha sobrevivido a prodigios y calamidades. Bajo la sombra de la caña de azúcar, narré mis peripecias, la esclavitud, el naufragio, la forja de un imperio de ingenio, la amistad firme de Frade y el rescate de aquellos náufragos. 3 meses disfruté de aquel reencuentro. Bebimos juntos el caldo picante de las viandas locales, caminamos por senderos muy distintos a los agrestes parajes de mi refugio isleño y, al caer la tarde, mirábamos el cielo tropical buscando constelaciones que evocaran las noches de la soledad. Sin embargo, un anhelo persistía en mi pecho, la brisa salina de mi isla, el murmullo del mar contra la roca y la lealtad de Frade. Mi esposa, comprensiva, comprendió mi inquietud y me animó a visitar nuevamente aquel pequeño reino donde nació mi segunda vida. 2 semanas después embarqué con mi mujer y mi hijo rumbo a la isla oriental. Nuestra llegada fue como volver a un sueño vivo. Los pobladores de Frade, ahora numerosos y prósperos, nos recibieron con cánticos y danzas. Allí vi florecer la elección más difícil. Mi mujer, maravillada por la tranquilidad isleña, decidió asentarse junto a mí en el hogar que habíamos forjado. Mi hijo, ávido de explorar el mundo, optó por regresar a Brasil para seguir el legado de nuestra plantación. Y Frade, inmensamente feliz, se unió a nosotros como hermano y cofundador de nuestro nuevo clan. Así terminé de escribir la última página de mi Odisea, un hombre partido entre 2 mundos, dueño de un hogar junto al mar y de otro bajo los trópicos. Al fin comprendí que la verdadera libertad no radica en huir de los peligros, sino en escoger con el corazón el lugar donde anclar la esperanza. Fin de la historia de Robinson Crusoe.